problema de diabetes, el Mayo estaría presentando una complicación en sus articulaciones por la enfermedad. Ha sido una familia sumida en una empresa criminal que ha trascendido de generación en generación. El gran patriarca es el Mayo Zambada, y recientemente el rey de este linaje fue apresado y asegurado en una prisión de los Estados Unidos. Su captura generó muchas conjeturas y realmente aún causa cierta zozobra la forma en que fue traicionado para ponerle fin al invicto del único capo que nunca había pisado una prisión tras 50 años de estar inmiscuido en el narcotráfico. Actualmente, su descendencia continúa sus operaciones y se teme una guerra. Algunos de sus hijos revelan detalles terroríficos sobre la detención de su progenitor. Quédate hasta el final de esta entrega de Narcocrónicas y descubre cómo aconteció todo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más poderosos y enigmáticos del narcotráfico en México, ha logrado evadir a las autoridades durante más de 5 décadas. Su nombre ha estado estrechamente vinculado con el Cártel de Sinaloa, organización que cofundó junto con Joaquín El Chapo Guzmán. A lo largo de su carrera, ha sido implacable, meticuloso y calculador, lo que le ha permitido mantenerse en la cima del narcotráfico, mientras otras figuras caían. Sin embargo, la detención de sus hijos, particularmente la de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, ha arrojado luz sobre una parte oculta de la vida de El Mayo y su relación con su familia. En una entrevista realizada en 2010, Ismael Zambada expresó con pocas pero contundentes palabras el dolor que sentía por su hijo preso en los Estados Unidos. A mi hijo lo lloro. Estas palabras resonaron en los medios, mostrando un lado humano y vulnerable de uno de los criminales más buscados del mundo. Sin embargo, con la publicación del libro El Traidor en 2019 por la periodista Anabel Hernández, escrito a partir de los diarios de El Vicentillo, la historia que reveló Vicente Zambada fue muy diferente y su relación con su padre más fría y distante de lo que se pensaba. Este escrito explora el trasfondo de la relación entre el Mayo Zambada y sus hijos, el impacto de las detenciones en la familia Zambada y los detalles terroríficos que el Vicentillo ha compartido sobre su captura y el fallido intento de su padre para negociar su libertad. El primogénito del Mayo, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Vicente Zambada Niebla fue el primero de los hijos del Mayo en caer en manos de las autoridades, detenido el 19 de marzo de 2009 en un lujoso fraccionamiento de la Ciudad de México. Su captura marcó un punto de inflexión en la estructura de poder del Cártel de Sinaloa. El Vicentillo, quien había crecido rodeado de lujo y había estudiado en escuelas privadas en el extranjero, era considerado un narco junior, con responsabilidades en la logística del tráfico de drogas, principalmente hacia Estados Unidos. La imagen de Vicente en el momento de su arresto generó gran conmoción, especialmente por su porte y apariencia, con un saco de terciopelo negro, la cabeza en alto y una presencia que desafiaba las expectativas de cómo debía verse un narcotraficante. El Vicentillo fue presentado ante el mundo. Su detención se realizó poco después de haberse reunido con agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense, DEA, lo que despertó especulaciones sobre su colaboración con las autoridades. Pero lo que realmente sacudió al mundo del narcotráfico no fue solo su detención, sino los detalles revelados más tarde sobre el papel que jugó en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y las tensiones entre el Vicentillo y su padre, Ismael Zambada. La traición dentro de la familia. Según el libro El Traidor, el Vicentillo relató en sus diarios escritos desde prisión que tras su detención, los agentes estadounidenses le ofrecieron un trato, su libertad, a cambio de la entrega de su padre, El Mayo. En un giro dramático, Vicente llamó a su padre desde la prisión para ofrecerle la opción de entregarse a las autoridades a cambio de su libertad. La respuesta del Mayo fue tajante: no. Con esa simple palabra, Vicente Zambada Niebla se enfrentó a la realidad de que, para su padre, la organización y la supervivencia del Cártel de Sinaloa estaban por encima del vínculo familiar. 10 años después, el Vicentillo seguía en prisión, a pesar de que había colaborado con las autoridades estadounidenses para reducir su sentencia y evitar una cadena perpetua. El resentimiento hacia su padre
por no haber intervenido en su favor fue evidente. El Vicentillo jugó un papel crucial en la segunda captura del Chapo en 2014, proporcionando información clave sobre los movimientos de Guzmán Loera y sus métodos de comunicación. Sin esa colaboración, la recaptura del Chapo habría sido mucho más difícil, según indicaron funcionarios del gobierno de Barack Obama. Los hijos de El Mayo, una generación marcada por la cárcel. La caída de Vicente Zambada Niebla fue solo la primera dentro de la familia Zambada. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, fue detenido poco después y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas. A diferencia de su hermano mayor, el Mayito Gordo era conocido en Culiacán por su estilo de vida extravagante, sus fiestas lujosas y su afición por los excesos. Aunque intentó evitar su extradición, las autoridades mexicanas finalmente lo entregaron a las autoridades estadounidenses, donde ahora enfrenta un juicio en California. El caso de El Mayito Gordo expuso aún más la sofisticación con la que operaba el cártel de Sinaloa bajo la dirección del Mayo. Se reveló que usaba sistemas de comunicación encriptados para coordinar el tráfico de drogas a más de 10 países en América y Asia, así como vehículos como submarinos y aviones para transportar cocaína, metanfetaminas y marihuana. Además, se le acusó de obtener armas de manera ilegal y de utilizar la violencia para intimidar a rivales y a miembros de la policía. Otro de los hijos del Mayo, Serafín Zambada Ortiz, conocido como El Flaco, también enfrentó la justicia en Estados Unidos. Detenido en 2013 en Arizona, Serafín pasó solo 58 meses en prisión debido a su cooperación con las autoridades y su aparente deseo de alejarse del narcotráfico. A diferencia de sus hermanos mayores, Serafín mostró un lado más vulnerable en las cartas que escribió al Tribunal Federal de San Diego. En ellas, describió su infancia marcada por la violencia, el constante miedo a ser asesinado por cárteles rivales y su deseo de estudiar agronomía tras salir de la cárcel. Estas historias de los hijos del Mayo muestran cómo, a pesar de la vida de lujos y poder que heredaron, ninguno de ellos ha podido escapar del ciclo de violencia y traiciones que caracteriza al mundo del narcotráfico. El impacto de la colaboración del Vicentillo. La cooperación del Vicentillo con la DEA no solo facilitó la captura del Chapo, sino que también puso en peligro a su propio padre. Aunque el Mayo Zambada sigue siendo uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, con una recompensa de $5 millones por su captura, los rumores de que Vicente ha proporcionado información sobre las operaciones de su padre continúan circulando. El testimonio del Vicentillo fue clave en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, donde detalló la estructura del cártel de Sinaloa, los métodos de tráfico de drogas y los nombres de los colaboradores más cercanos del Chapo. La información proporcionada permitió a las autoridades interceptar comunicaciones y desmantelar partes importantes de la red del cártel. El gobierno estadounidense, por su parte, ha utilizado la información del Vicentillo para ejercer presión sobre el cártel de Sinaloa y tratar de desmantelar su liderazgo. Aunque el Mayo ha logrado eludir la captura hasta ahora, la creciente colaboración de sus hijos con las autoridades podría eventualmente llevar a su detención. La familia Zambada, entre el poder y la traición. La historia de los hijos del Mayo revela una dinámica familiar marcada por la traición, el poder y la supervivencia. Aunque Ismael Zambada ha demostrado ser un líder astuto y capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mundo del narcotráfico, sus decisiones también han llevado a la ruptura de su familia. Vicente Zambada Niebla, quien alguna vez fue considerado el heredero natural del imperio de su padre, terminó traicionando a su propia organización para salvarse de una condena perpetua. La negativa del Mayo a entregarse para salvar a su hijo mostró una frialdad y pragmatismo que define su liderazgo, pero también reveló las fracturas profundas dentro de la familia. Por otro lado, el Mayito Gordo y Serafín Zambada Ortiz representan diferentes facetas de los hijos de narcotraficantes. Mientras que el Mayito Gordo abrazó la vida de excesos y lujos, siguiendo los pasos de su padre, Serafín intentó alejarse de ese mundo, aunque terminó atrapado en él. La historia de El Mayo Zambada y sus hijos es un reflejo del costo humano que conlleva el poder en el narcotráfico. A pesar de haber construido uno de los cárteles más poderosos del mundo, la familia Zambada ha sido golpeada por la traición, la violencia y el encarcelamiento. Los detalles terroríficos que
que han salido a la luz sobre la detención de Vicente Zambada Niebla, el Mallito Gordo y Serafín Zambada, revelan una vida llena de miedo, lujo y lealtades rotas, donde incluso los vínculos más cercanos se sacrifican en nombre de la supervivencia del cártel. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.